Iniciando grabación. Cuento directamente la escena. No, ahora espera que conté Adri de qué se trata la consigna para los que no están. Y después yo cuento la escena. Para que todos también la tengamos para refrescar. Muy Dale. bien. Hoy estuvimos trabajando y jugando un poco con estructuras de psicodrama, así que para cerrar el taller de hoy, les pedí a los compañeros que contaran una anécdota, una escena de su vida, para que la consigna de la semana que viene sea escribir un poema, un cuento, las dos cosas, lo que cada uno elija, acerca de la escena que en este caso nos va a prestar Laura. Bueno, la escena es, yo me veo de chiquita viendo leer a mi abuelo, que siempre leía revistas o diarios, pero cada vez que agarraba un libro siempre leía el mismo libro y era porque estaba escrito en árabe, porque era la manera de no perder su historia, su cultura, y durante muchísimo tiempo, yo a mi abuelo lo conocí viejo ya, cuando nací yo ya era viejo, y tengo esta escena de verlo sentado en un sillón, recostado sobre uno de los posabrazos del sillón, de un sillón de caña, leyendo un libro muy, muy viejo. Así que les dejo eso. Qué buena anécdota. Y aparte con todo lo que acompaña la escritura de una lengua que tiene otra grafía. Claro. ¿No? Porque totalmente. uno puede ver un idioma, un libro, un texto escrito en otra lengua, pero que tiene los mismos caracteres que la propia, no sé, qué sé yo, y alguna cosa le va a resonar. Pero cuando la grafía es totalmente distinta, ¿qué pasa con eso? Qué interesante ahí, ¿no? Y que él por ahí nos leía él una parte en árabe y nos decía, porque dice, yo no me acuerdo, pero nos contaba y yo siempre pensaba, ¿será verdad? Porque claro. era esa cosa de... No estaba Google, no había Google para... Claro. Así que, y como travesura, alguna vez he cortado una hoja de ese libro, que me lo guardé. ¿Nunca supiste si está traducido al español? No, sabes que no, y se perdieron muchas cosas. En algún momento he contado yo de esto de mi abuelo, que él recitaba en árabe y recitaba en castellano también, él escribía coplas y ese tipo de cosas y payadas, y se perdió todo eso. No hubo, en algún momento alguien los grabó en cassettes, que después no sé qué pasó, alguna cosa quedó escrita por ahí, pero se perdió casi todo eso. ¿Tu abuelo era sirio? Mi abuelo era libanés. ¿Libanés? Sí, bien. Libanés. Vino acá a los 18 años, escondido en un barco para escapar de la guerra, porque según él, su padre y su abuelo tenían un cargo alto en su país y bueno, corrían. ¿A qué edad vino? Vino a los 18 años. ¿Y de qué religión era él? Él era musulmán. ¿Musulmán? Claro, él dice que conoció a Dios, al Dios católico acá, y que conoció tiene una historia muy rica y mucho para escribir de él también. ¿Y él profesaba la religión musulmana no. o se desprendió un poco de eso? No, se desprendió de eso, no. Por eso después era raro que hablara de religión, pero cuando salía el tema o algo, él decía que había conocido a Dios acá. De hecho, cuando murió a los 101 años, y una de las cosas con la que jugaba siempre era que como se mudó varias veces, Dios no sabía dónde, no lo encontraba para llevárselo. Entonces, por eso... ¿Y él se casó con una católica? Él se casó con una católica. Sí, con una hija de vascos franceses. La mayoría de los sirios libaneses que llegaron a Argentina son católicos, eran católicos, no eran musulmanes. Por supuesto que había musulmanes. Bien, claro. Lo que pasa es que hay una iglesia, la iglesia maronita. Sí, San Marón. Y eso ocurre hace casi. Acá en San Martín hay una. Antes de cruzar la General Paz. Es de la iglesia, es de Oriente, ¿no? Y entonces los monjes se pueden casar, pero antes de ordenarse sacerdotes.
Hay una iglesia en Paraguay y Maipú. ¿Cómo? No, en Paraguay y Suipacha, en el centro, sobre Paraguay. Acá en San Martín hay una. Sí, sí. Bueno, interesante la anécdota de, bueno, y enriquecida después con todo esto, ¿no, Adri? También Por eso le preguntaba. todo lo que se fue por qué agregando esa después historia. sirve para... Excelente, excelente. Gracias, Lauri, porque No, por favor. muy rica la historia y bueno, como escena es hermosa también y espero que sea muy productiva para los textos. ¿Y la dueña de la anécdota escribe también? Sí, por supuesto. ¿Pensabas que ibas a zafar? ¿A tu abuelo le decían turco o no? Sí, y se enojaba. Se enojaba. Y se enojaba. Sí, sí, sí. Él Yo cuando varias vino no veces- sabía nada, él marcaba, él Varias vendía. veces te estuve por decir turca, varias veces. Bueno, a mis primos, a todos le dicen turcos. Claro, porque Le vos dicen tenés turcos. pinta de turca. Sí, sí. Tengo, hay cosas No, en general. muy evidentes de la. Pero sí, y Pasa cuando que él usa, vino, ¿cómo? que tenés un apellido artístico, digamos, para disimularlo. El apellido, el Claro. apellido de mi abuelo era Fadail. Ay, mirá qué hermoso. Y se llamaba sonoro. Mahmoud, pero le pusieron Fortunato cuando llegó acá. Claro, ¿Cómo sí, se sí, acá llamaba? Escribilo en Mahmoud, el chat, así tienen otro dato. sí. Y ¿Cómo otro se dato que escribe? les puedo pasar que él siempre contaba, que como no sabía el idioma cuando llegó ni nada, y vivía en una pensión con un primo que es con el que llegó, marcaba con un carbón las calles para poder volver. Entonces marcaba con un carbón las paredes de las calles, entonces iba Ay, siguiéndose para poder volver, Ay, mirá. porque no podía preguntar. Claro. Casi como Hansel y Gretel. Como Hansel y Gretel. Sí, por eso digo, hay tanta historia para contar de él, porque estuvo preso, porque no se pudo defender por no saber el idioma, porque fue en una pelea, en una riña en el año 1920, por allá. Así que... Fíjate ahora, Laura, acá en el chat de Skype, así queda para todos. Escribí el nombre y el apellido de tu abuela. Ahí está. Por si alguno lo quiere usar para su... Vos tendrías que escribir un libro de Sí, hay tanto para escribir. Sí. Tu abuelo entró con pasaporte turco, ¿no? No, no entró con pasaporte, entró de contrabando. Claro, de polizón. Casi todos le decían turco porque o entraban con pasaporte turco o venían vía Turquía, por eso le... Claro. No, él entró por eso le pusieron Fortunato. Ah. Así le... Mahmoud Fadail. Qué sonoros que son los nombres, ¿no? Y todos mis tíos mis tías tienen nombre árabe. Mi mamá se llamaba Adel. Tengo otra tía que se llamaba Núfara, Naila, Nasira. Núfara. Naila, Nasira, Nesib, otro de mis tíos, Nabi, otro de mis tíos. Y Honorio, que es el más común, pero los otros nombres sí son todos Núfara, Naila, Nesib, Nabi y Adel. Y Nedi la otra tía. Bueno, piensen a la hora de escribir, no sé, Adri, si vos querés intervenir en algo, no es necesario que ustedes cuenten exactamente lo mismo que contó Laura. Digo, ¿no? A ver, si ustedes pueden escribir un poema sobre el desarraigo, un texto sobre qué le pasó cuando venía escondido, un personaje que viene escondido como polizón en un barco, todo lo que le pasa por la cabeza. Pueden hablar de esta historia de marcar con carbón la calle, pueden hablar del exilio, pueden hablar de un montón de cosas. Claro, sin del tener libro, que atenerse del distinto lenguaje. La nena que arranca la hoja. Hay material, pero para tirar para arriba, para interpretar y para adaptar a gusto y piacere de cada quien, ¿no? Cada uno le dará la impronta y eso va a hacer que también se enriquezca la anécdota, ¿no? Y cómo, esto que ya lo sabemos, pero bueno, parecería que nunca está de más decirlo, ¿no? Como la vida misma te da material todo el tiempo. Digo, uno se siente y a pensar, ay, ¿sobre qué puedo escribir? Y bueno, no sé, dice 2 pasos y material está ahí.
Muy rico lo que nos contó Laura, la verdad. Muy interesante, la verdad que muy, muy interesante. Yo siempre veo en Laura como que el abuelo la marcó a fuego. Mm. Sí, tiene Y pensaba cuántas veces nosotros, porque su abuelo hizo una vida como pudo hacerla, digamos, como nos pasa a todos. Todos hacemos la vida que podemos hacer, ¿no? seguro. Claro. Y no sabemos a cuántos o a quién podemos marcar a fuego con algo nuestro. Claro. Y eso es lo que muy hizo este señor, que sin proponérselo, No, tuvo una nieta marcada a fuego. Por ahí varios de su familia Nosotros Seguro. cuando eso, pero ella se nota marcada a fuego por el abuelo. Sí. sí. Cuando Lo disfruté nosotros mucho de estábamos chica. en la facultad, en alguna de las clases de didáctica, estudiamos un autor, que ahora no me acuerdo cuál era, que hablando del docente decía que un docente nunca llega a saber hasta qué punto llega, hasta dónde llega su influencia, Exactamente. positiva, negativa, lo que sea, ¿no? Un docente nunca llega a saberlo eso, ¿no? Y eso uno lo puede abrir a cualquier experiencia humana de relación, ¿no? Uno nunca sabe cuándo, hasta qué punto estás influyendo en la vida del otro. Claro. Con una frase, con un silencio, con una indiferencia, con lo que sea, ¿no? Por algo se decía que la maestra era como tu segunda mamá. Claro. Era por eso. Claro, pero eso llevado al resto, a toda tu Claro, al resto de la formación. vida, sí. Viste que no, a mí me quedó grabado un profesor que una vez tal cosa, ¿no? Pero con cualquiera te pasa, con un... Con un Yo creo, artesano. Y aunque no haya un cursado, artesano, con una persona que te cruzaste en la calle. Yo creo que les conté la historia aquella de una, seguro que se las conté, de una chica que era guardia de seguridad en mi trabajo y ella leía solamente autoayuda, ¿viste? Y yo medio, me hinchaba medio la bola, me decía, oh, me viene como yo escribía y daba del taller, me decía, ay, esto te va a encantar, y me traía unas cosas que yo decía, ay, por favor, y no la quería lastimar, y no quería decirle, no me interesa, lo que está leyendo es una bosta, pero bueno, la verdad que me hinchaba. ¿Se las conté? No. Entonces venía todos los días, ay, me decía, no sabés, leí tal cosa, ponele, de Bucay, ¿por qué leí tal cosa de Coelho? ¿Viste? Y yo decía, ay, Dios mío. Y nunca leía nada yo lo que ella tenés que leer tal cosa y yo no le daba bola. Y un día viene con un libro, que no me acuerdo de qué autora, era de una autora mujer, y me dice, esto es para vos, lo tenés que leer porque esto es para vos. Y me vino con el libro así en la mano, ¿viste? Y a mí no me quedó otra que agarrarlo, porque ¿qué iba a hacer? Entonces me lo da y me señala un texto de esta chica, esta autora, hablaba de su relación con su padre. Entonces ella me señala así para que yo lea todo el texto y yo caigo así, miro, y lo primero que veo es esta hija que le habla a su padre y le dice, no me viste crecer y por eso no crecí. Bueno, yo todavía hoy lloro cuando me acuerdo de eso, porque a mí se me reveló algo que a mí me atormentaba mucho, que era el tema de la ausencia de mi papá y el tema de sentirme siempre chiquita, aún hoy, ante su recuerdo, y pensar que si mi papá me decía algo que a mí no me gustaba, yo me sentía, ay, lastimada. Y no me pasaba con el marido de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo con el marido de mi mamá viví un montón de años. Entonces me retaba y bueno, no importa, no le daba bola, le contestaba mal. Pero a mi papá estaba ahí y no me vio crecer. Entonces algo en mí se había quedado ahí chiquitito. Y a mí me lo reveló ese texto que yo, viste, no le daba bola, no le daba bola a ella, no le daba bola a los textos. Y cómo estas cuestiones te marcan, te señalan, viste, para el resto, ¿no? Del recorrido. Pasaron un montón de años, ¿viste? A mí me sigue choqueando es la revelación esta. Sí. Ahora nos pusiste en una duda, Marcela. No sé si escribir de Laura o escribir de vos. Yo no conté anécdota porque seguro iba a ser de llorar. Ay, ya me hizo lagrimear, ¿eh? Bueno,
Bueno, consigna abierta. Bueno, tienen dos opciones ahora. Claro. Bueno, chicas y chicos, que estuvo re lindo el Profundo taller. taller, ¿eh? Re lindo. Profundo taller hoy, ¿eh? Sí. Llegamos hasta las fibras. Sí. Me quedé pensando en una cosa medio ficcionada cuando dijeron dos opciones. El mismo tipo que se rajó, la propia, fue un padre ausente, pero un abuelo súper presente en otro matrimonio. Sí. Muy bueno eso, Está. muy bueno. De eso tengo para hacer Y guisos. mi abuelo dejó familia, hermanas chiquititas. Tengo Eso para siempre hacer contaba guisos, él. eso, Carlos. ¿Qué decías, Martín? No, digo que si seguimos poniendo anécdota, después ya la decisión va a ser re difícil. Claro. Guarden para próximos. Dejamos de grabar, así no le damos tanto material también a los que no vinieron, che.